Hola, hola, mis queridísimos amantes de las novelas turcas, qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito favorito para chismear sobre los dramas, los romances y por supuesto, las intrigas que tanto nos gustan. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Agárrense bien porque vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que parecía sacada de un cuento de hadas, pero detrás de las cámaras, las cosas podrían haber sido, bueno, digamos que más turbulentas de lo que imaginábamos. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos hizo soñar con su química en Senkalkam, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Pero no vamos a hablar de los momentos tiernos y los besos robados en la ficción. Hoy vamos a explorar los rumores, las indirectas y las posibles señales de celos explosivos entre Hande y Kerem. Así es, celos. Algo que nadie, repito, nadie vio venir. Antes de que empecemos a desmenuzar toda esta información jugosa, les quiero pedir un favorcito. Si son tan fanáticos de las novelas turcas como yo, y quieren estar al tanto de todos los chismes, los detrás de escena y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se van a arrepentir. Tenemos contenido súper interesante preparado para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender todo este drama potencial, tenemos que retroceder un poco a la época dorada de Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global que catapultó a Hande y a Kerem a la fama internacional. Su romance en la pantalla era tan convincente, tan palpable, que era imposible no preguntarse si ese amor se había extendido también fuera del set. Y efectivamente así fue. Después de meses de especulaciones, la pareja confirmó su relación, desatando una ola de alegría entre sus fans. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Vacaciones juntos, publicaciones cariñosas en redes sociales, entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor joven y exitoso. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y poco a poco empezaron a surgir rumores de tensiones, de distanciamientos y de celos. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos hablando de Hande. Hande Erçel, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, es una mujer que atrae miradas donde quiera que vaya. Su belleza es innegable y su éxito profesional la convierte en una figura muy codiciada. Y claro, con esa combinación, es inevitable que surjan admiradores, pretendientes y, por qué no decirlo, posibles rivales amorosas. Durante el rodaje de Senkalkam, Hande ya era una estrella consolidada, con una trayectoria importante en la televisión turca. Su talento y carisma la habían convertido en una de las actrices más buscadas por los productores y directores. Y obviamente eso implicaba trabajar con otros actores, interactuar con diferentes personalidades, y en algunos casos, protagonizar escenas románticas con otros galanes. Aquí es donde empiezan a sonar las alarmas. Se dice que Kerem no siempre llevaba bien la idea de ver a Hande besando a otros actores en la pantalla. Imagínense la situación, estás enamorado de una mujer, la ves triunfar en su carrera, pero al mismo tiempo tienes que verla compartir momentos íntimos con otros hombres, aunque sea en la ficción. No es fácil, ¿verdad? Algunos insiders aseguran que Kerem era bastante celoso, y que no dudaba en expresar su descontento cuando Hande tenía escenas particularmente apasionadas con otros compañeros de trabajo. Incluso se rumora que hubo algunas discusiones acaloradas en el set a causa de este tema. Obviamente todo esto son rumores, pero teniendo en cuenta la personalidad de Kerem, que siempre se ha mostrado como un hombre apasionado y protector, no sería descabellado pensar que estos celos existieron. Pero no solo Hande era objeto de los celos de Kerem. El actor también tenía su propio club de fans, y su atractivo físico era innegable. Kerem es un hombre carismático con un gran sentido del humor y una personalidad arrolladora. Y claro, con ese combo era inevitable que atrajera la atención de muchas mujeres. Se rumora que Hande tampoco era ajena a los celos. Ver a Kerem rodeado de admiradoras, recibir mensajes y regalos de otras mujeres, y trabajar con actrices atractivas en diferentes proyectos, no era plato de buen gusto para ella. Algunos aseguran que Hande era bastante territorial, y que no le gustaba ver a Kerem interactuar demasiado con otras mujeres, especialmente si eran actrices o modelos. Además, la presión mediática y la constante exposición pública tampoco ayudaban a mantener la calma. Cada movimiento de Hande y Kerem era analizado al milímetro, cada rumor era amplificado, y cada foto era interpretada de 1000 maneras diferentes. Imagínense tener que lidiar con eso constantemente mientras intentan construir una relación sentimental. Es una locura. Uno de los rumores más fuertes que circuló durante su relación fue la supuesta tensión entre Hande y una de las compañeras de reparto de Kerem en otro proyecto.
Se decía que esta actriz estaba muy interesada en Kerem, y que no dudaba en coquetear con él en el set. Obviamente esto no le hizo ninguna gracia a Hande y se rumora que hubo algunos encontronazos entre las dos actrices. Otro episodio que alimentó los rumores de celos fue la participación de Hande en una campaña publicitaria con otro actor. En las fotos y vídeos de la campaña, Hande y su compañero mostraban una gran química, y se les veía muy cómodos juntos. Esto al parecer no le gustó nada a Kerem, que se sintió desplazado y celoso de la atención que Hande estaba recibiendo. Pero, ¿eran estos celos la principal causa de su ruptura? Es difícil saberlo con certeza. Como en toda relación, seguramente hubo muchos factores que influyeron en su decisión de separarse. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad. Todo esto pudo haber contribuido al desgaste de la relación. Lo que sí podemos afirmar es que los celos, reales o imaginarios, jugaron un papel importante en la dinámica de la pareja. Los celos son una emoción humana, y es normal sentirlos en una relación, especialmente cuando se trata de personas públicas que están constantemente expuestas a la atención de los demás. El problema surge cuando los celos se vuelven excesivos, posesivos y controladores. Cuando los celos nublan la razón, pueden generar inseguridades, desconfianza y conflictos constantes. Y lamentablemente parece que algo de esto ocurrió entre Hande y Kerem. Después de su ruptura, ambos actores han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Han evitado hablar públicamente sobre su relación, y se han centrado en sus proyectos profesionales. Sin embargo, algunos fans siguen esperando una reconciliación, aferrándose a la idea de que el amor que se mostraron en la pantalla era real y que tal vez, algún día, volverán a estar juntos. Pero seamos realistas, la posibilidad de una reconciliación parece cada vez más lejana. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem también ha sido visto en compañía de otras mujeres. Parece que ambos han seguido adelante con sus vidas, y que han dejado atrás el capítulo de su romance. A pesar de todo el drama, los rumores y las especulaciones, lo que no podemos negar es que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron momentos inolvidables. Su química en Sen Kalkam fue innegable y su romance fuera de la pantalla nos hizo soñar con un final feliz. Tal vez su relación no funcionó a largo plazo, pero eso no significa que no haya sido real. El amor es complicado, y a veces las cosas no salen como esperamos. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y buscar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero saber su opinión. ¿Creen que los celos fueron un factor determinante en la ruptura de Hande y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y para terminar, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme, los rumores y el análisis de la relación de Hande y Kerem. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis queridos amantes de las novelas turcas. Que tengan un día maravilloso. Pero esperen, que todavía hay más tela que cortar. Porque una cosa es hablar de los celos superficiales, esos que se manifiestan con miraditas fulminantes y comentarios sarcásticos, y otra muy distinta es adentrarnos en la raíz de esos celos, en las inseguridades que los alimentan y en el impacto que tuvieron en la relación de Hande y Kerem. Para entender la profundidad de este tema, debemos recordar que ambos, Hande y Kerem, se encontraban en un momento crucial de sus carreras cuando se enamoraron. Sen Kalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndolos en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Esta repentina fama, si bien les trajo muchas oportunidades, también los expuso a una presión mediática sin precedentes. Imaginemos por un momento lo que significa tener cada uno de tus movimientos escudriñado por la prensa, cada palabra analizada y cada gesto interpretado de 1000 maneras diferentes. Es una locura. Y más aún cuando se trata de una relación sentimental. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, de cumplir con las expectativas de los fans y de evitar escándalos que puedan dañar sus carreras, puede ser abrumadora. En este contexto, los celos pueden convertirse en un veneno silencioso, corroyendo la confianza y generando inseguridades. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, era constantemente el centro de atención. Su éxito profesional la convertía en una figura muy codiciada, y era inevitable que otros hombres se sintieran atraídos por ella. Y aquí es donde entra en juego la personalidad de Kerem. Siempre se ha mostrado como un hombre apasionado, protector y muy seguro de sí mismo.
Pero, ¿qué pasa cuando esa seguridad se ve amenazada por la posibilidad de perder a la persona que amas? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que no eres el único que la admira y la desea? Es comprensible que Kerem sintiera celos al ver a Andy interactuar con otros actores, especialmente en escenas románticas. Aunque sea ficción, la cercanía física y emocional que se requiere para interpretar esos roles puede ser difícil de asimilar, sobre todo cuando se está enamorado. Pero como les decía, los celos no eran unidireccionales. Andy también tenía sus propias inseguridades. Ver a Kerem rodeado de admiradoras, recibir halagos y piropos constantemente y trabajar con actrices atractivas en diferentes proyectos, no era precisamente un bálsamo para su tranquilidad. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo turco es un universo muy competitivo. Las actrices y actores están constantemente buscando el próximo gran papel, la próxima oportunidad que los impulse a la fama. Y en esa búsqueda, a veces pueden surgir rivalidades, envidias y, por qué no decirlo, intentos de seducción. Se rumora que Andy no era ajena a este tipo de situaciones. Se dice que algunas compañeras de trabajo de Kerem intentaron acercarse a él de manera poco profesional, buscando su atención y su favor. Y obviamente esto no le hacía ninguna gracia a Andy. En este punto es importante aclarar que todo esto son rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza que estas situaciones ocurrieron realmente, pero lo que sí podemos decir es que los celos, reales o imaginarios, fueron un tema recurrente en la relación de Andy y Kerem. ¿Y cómo lidiaban ellos con estos celos? Pues, según algunas fuentes cercanas a la pareja, no siempre de la mejor manera. Se dice que hubo discusiones acaloradas, reproches y momentos de tensión. Al parecer, ambos tenían dificultades para expresar sus inseguridades y para comunicarse de manera efectiva. En lugar de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, a veces recurrían a indirectas, a comentarios sarcásticos y a comportamientos pasivo-agresivos. Y esto obviamente no hacía más que empeorar la situación. Pero no todo era negativo en la relación de Andy y Kerem. También hubo momentos de alegría, de complicidad y de mucho amor. Su química era innegable y cuando estaban juntos se notaba que se adoraban. El problema es que a medida que la relación avanzaba, los celos empezaron a opacar esos momentos positivos. La desconfianza se fue instalando poco a poco y cada vez era más difícil mantener la armonía. Además, la presión mediática y la constante exposición pública tampoco ayudaban a mantener la calma. Cada rumor era amplificado, cada foto era interpretada de 1000 maneras diferentes, y cada movimiento era analizado al milímetro. En este contexto, es comprensible que la relación se haya desgastado. Mantener una relación sana y equilibrada bajo tanta presión es una tarea muy difícil, y no todas las parejas logran superarla. Después de su ruptura, Andy y Kerem han intentado seguir adelante con sus vidas. Han evitado hablar públicamente sobre su relación, y se han centrado en sus proyectos profesionales. Pero como suele suceder en estos casos, los fans siguen esperando una reconciliación. Muchos se niegan a creer que el amor que se mostraron en la pantalla no era real, y se aferran a la idea de que algún día volverán a estar juntos. Sin embargo, seamos realistas, la posibilidad de una reconciliación parece cada vez más lejana. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, y parece que han dejado atrás el capítulo de su romance. Pero a pesar de todo el drama, los rumores y las especulaciones, lo que no podemos negar es que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron momentos inolvidables. Su química en Sen Kalkam fue innegable y su romance fuera de la pantalla nos hizo soñar con un final feliz. Tal vez su relación no funcionó a largo plazo, pero eso no significa que no haya sido real. El amor es complicado, y a veces las cosas no salen como esperamos. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y buscar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero saber su opinión. ¿Creen que los celos fueron un factor determinante en la ruptura de Andy y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y para terminar, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme, los rumores y el análisis de la relación de Andy y Kerem. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis queridos amantes de las novelas turcas. Que tengan un día maravilloso. Pero aguarden un instante, que aún no hemos desentrañado todos los misterios de esta historia. Porque detrás de los celos, la fama y la presión mediática, se esconden las complejidades de dos individuos intentando construir una relación en un ambiente implacable.
Vamos a profundizar un poco más en las personalidades de Ande y Kerem para comprender mejor cómo sus características individuales pudieron haber influido en la dinámica de su relación. Hande Erçel, más allá de su belleza y talento, es conocida por ser una persona reservada y discreta en cuanto a su vida personal. A lo largo de su carrera ha mantenido un perfil bajo, evitando involucrarse en escándalos y centrándose en su trabajo. Esta actitud reservada, si bien le ha valido el respeto de muchos, también puede haber dificultado la comunicación abierta y honesta en su relación con Kerem. Se dice que Hande tenía dificultades para expresar sus inseguridades y sus celos. En lugar de confrontar directamente a Kerem, a veces prefería callar o manifestar su descontento de manera indirecta. Este comportamiento, si bien puede ser comprensible dada su personalidad reservada, pudo haber generado frustración y malentendidos en la relación. Por otro lado, Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre extrovertido, apasionado y muy expresivo. No tiene miedo de mostrar sus emociones y de decir lo que piensa. Esta cualidad, si bien puede ser admirable, también puede haber sido un arma de doble filo en su relación con Hande. Se rumora que Kerem, en ocasiones, era demasiado impulsivo y que no siempre pensaba antes de hablar. Sus celos, cuando surgían, podían manifestarse de manera explosiva, generando discusiones acaloradas y momentos de tensión. Esta actitud, si bien podía ser interpretada como una muestra de amor,